lo que queremos un poquito y lo que quiero es, en este espacio, pues conversar sobre cómo llevar los principios del colegio a la casa. Y quiero hacerlo un poco también en forma de taller, de conversatorio, más que de presentación teórica. Bien. Bueno, entonces quisiera que comencemos un poquito conversando acerca del espíritu gimnasiano, em, que es algo como tan importante para nosotros y también un poquito difícil de explicar. Es algo también que se vive mucho. Y me gustaría empezar ilustrando esto con una anécdota. Hay muchísimas anécdotas en el colegio, en la vida del colegio, que reflejan eso que llamamos el espíritu gimnasiano, pero a mí hay una en particular que me gusta muchísimo, que me gusta mucho compartir, que tiene que ver con este señor que ustedes ven en pantalla. Algunos lo reconocen, algunos no. Él es don Guillermo Quiroga, que fue vicerrector del colegio durante, durante mucho tiempo. Trabajó en el colegio como unos 40 años y murió hace unos 6 años, una cosa así. Y él fue, por supuesto, pues vicerrector cuando yo era estudiante y profesor mío, y una persona pues que me marcó y que nos marcó muchísimo, a quien le tengo un aprecio y un cariño pues muy grandes. Vamos acá a admitir unas personas que están perfecto. Y entonces la anécdota es la siguiente. Estando una vez en séptimo, en bachillerato, con un amigo, un día, pues decidimos faltar a clase, lo que comúnmente se llama capar clase. Y nos fuimos a Empanaditas de Pipián. Eh, Ustedes saben que hay un Empanaditas de Pipián ahí al lado del colegio, ahí al lado de Crepes. Y es un sitio que lleva mucho tiempo y que a mí me gusta y me gustaba muchísimo. Entonces no fuimos a clase, nos volamos. eh, Ahí no sé cómo hicimos para conversar con el portero y nos dejó salir y nos fuimos allá pues a comernos unas empanadas y un tamal y una Coca-Cola y a conversar. Y en ese momento estábamos felices, muy, muy campantes, y llegó don Guillermo, que estaba caminando por ahí y también iba a tomarse una Coca-Cola. Entonces, claro, cuando llegó don Guillermo era una persona que tenía un gran vozarrón y que infundía mucho respeto. Nosotros le teníamos mucho respeto y un poquito también casi que miedo. Eh, y bueno, entonces llegó y nosotros quedamos absolutamente pasmados, pues quietos. Y lo que dijimos es, este señor acá, don Guillermo, nos va a regañar, nos va a vaciar, ahora que veo que acaba de entrar a la sala Nicolás Doná, que se graduó conmigo, él seguramente se acordará de esta anécdota. Entonces nosotros quedamos absolutamente pasmados. Y entonces pues estábamos esperando el regaño de don Guillermo. Don Guillermo entró, pidió una Coca-Cola, pidió también unas empanadas y se sentó con nosotros. Y entonces nos dijo, jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? Veo que ustedes están acá comiéndose unas empanadas, me voy a sentar con ustedes. Y se puso a conversar y nos pusimos a conversar por ahí una hora. Y don Guillermo, nada que nos regañaba y nada que decía, nada, ni nos preguntaba si no estábamos conversando. Él le gustaba mucho conversar de política. Él tenía unos temas como de mucha predilección. Siempre hablaba del Deportivo Cali, que era su equipo del alma, pero hablaba de política, de historia. Siempre las conversaciones con don Guillermo terminaban en Simón Bolívar. Entonces hablamos de actualidad, de política del país, de café, de petróleo, de muchas cosas. Y bueno, y finalmente terminamos de comer, de tomarnos la Coca-Cola, todo. Don Guillermo se paró, nos invitó, él pagó, y pues fue una conversación maravillosa. Y nosotros, entonces, con este otro amigo que estábamos, con Santiago Turbay, que se llama, pues entonces salimos y estábamos muy impactados porque nada que nos regañaba ni nada. Nos devolvimos caminando los tres, entramos al colegio. Don Guillermo siguió por un lado, nosotros por el otro, y pues felices, absolutamente felices, porque vimos qué maravilla de espacio, conversamos, ¿no? Y ya cuando don Guillermo iba por la raqueta,
como que se tocó la cabeza y se devolvió y nos empezó a llamar y nos dijo, ah, y jóvenes, se me olvidaba, ¿qué están haciendo ustedes a esta hora? Ustedes debían estar en clase. ¿En qué clase estaban? Nosotros, no, Guillermo, creo que en matemáticas. Ustedes estaban capando, muy bien, no sé qué. Los espero el sábado a las 7 de la mañana. Entonces, ahí quedó nuestro, nuestro, nuestro espacio donde creíamos que habíamos salido pues invictos y que no nos habían regañado. Pero con esto a lo que voy es esa idea del espíritu gimnasiano y es una anécdota que ilustra el tipo de relaciones que se establecen en el colegio y cómo pues en un espacio de esos un poco en vez de habernos regañado inmediatamente o de haberse puesto furioso, pues don Guillermo aprovechó la ocasión para conversar con nosotros, para conversar de sus temas predilectos, para compartir, para conversar de la vida y pues por supuesto al final pues para poner la consecuencia y entonces ese sábado pues estuvimos allá a las 7 y estuvimos leyendo también y conversando con él, pero fíjense ustedes que tiene que ver con una manera distinta de aproximarse a la relación entre los adultos y los jóvenes, y también aprovechar los distintos contextos y los distintos espacios, pues para conversar y para formar. Entonces, esa es, como les decía, una de muchas anécdotas que ilustran esta idea del espíritu gimnasial. Bien, entonces quiero también compartir con ustedes un texto que a mí me gusta mucho cuando hablamos de espíritu gimnasiano, porque ustedes saben que hay como muchas definiciones y las personas sí, lo definen de manera distinta, pero hay uno que me parece muy hermoso, que es cuando uno lee a don Agustín también, en una escuela. Entonces él define el espíritu gimnasiano y él dice, comparto el texto que ustedes ven en pantalla, eh, es el contorno del colegio, son las montañas que forman su telón de fondo, son los prados y arboledas, los campos de juegos, la biblioteca, los talleres y laboratorios, la capilla, joya de arte iluminada por el tesoro de sus vitrales. Son los centenares de palomas que bajan cada mañana a una hora precisa a comer en las manos de los niños. Es la acción de bienestar social que no niega la ayuda a quienes necesitan de ella. Es el acercamiento entre exalumnos y alumnos. Es el compañerismo afianzado por las excursiones realizadas a lo largo de todo el país. Es el ánimo de la justicia. Es una estética de la franqueza y la lealtad. Es el hábito de mirar de frente. Es el desinterés pecuniario en una empresa que no tiene dueños y, por lo tanto, no reparte dividendos. Es una manera de vivir. Es el amor a Colombia. Y entonces esa es la manera como don Agustín define el espíritu gimnasiano, que tiene muchos elementos, repito, que se van conociendo y viviendo en la experiencia, en los distintos espacios que promueve el colegio, pero que sobre todo tiene que ver, uno, con un ambiente, entre otras también, que lo genera en el colegio, el campus, ese campus tan hermoso, él habla de las palomas, de los vitrales, de la capilla, de la arquitectura del colegio, por un lado, y sobre todo el tipo de relaciones que se establecen, de las relaciones que se establecen entre amigos, compañeros, entre exalumnos y estudiantes, entre profesores y estudiantes, ¿no? Y por eso pues quería traer acá esa primera anécdota de don Guillermo y cómo los profesores se relacionaban y nos relacionamos con los estudiantes en unas relaciones cercanas, llenas de afecto, de humanidad, de amor, de comprensión, de diálogo, ¿no? Bien, entonces ese era como un poquito el telón de fondo para generar esta conversación. Entonces, también, poco cuando hablamos de principios del colegio, eh, hablamos de 5 principios esenciales, que son estos de acá que ustedes ven. Uno, el espíritu gimnasiano, que ya conversamos un poquito sobre él. Está la disciplina de confianza, está la idea de educar
no solo instruir. Está la escuela activa y está también esta otra máxima que es: lo que sea el maestro será la escuela. Yo quisiera que hoy nos centráramos en la disciplina de confianza, nos centráramos en la idea de educar, no solo instruir, y en la idea de lo que sea el maestro será la escuela. En la escuela activa no, tiene que ver más con nuestro modelo pedagógico. Por supuesto, hay muchas maneras en que podemos llevarlo a la práctica en nuestros hogares, como papás, con nuestros hijos, pero tal vez preferiría hoy centrarme en esos tres, siempre con el espíritu gimnasiano como telón de fondo, que repito, tiene que ver con ese ambiente tan especial que se genera en el colegio, que también podemos generar en nuestros hogares, en nuestra casa, y con un tipo de relaciones que establecemos con, bien sea nuestros hijos o los estudiantes, basadas siempre en la humanidad, en el afecto. Bien, vamos a conversar de la disciplina de confianza, de educar, no solo instruir, y lo que sea el maestro será la escuela. Pero sobre todo, más importante que definirlas, que por supuesto pues tienen unas definiciones o algunos elementos claros, que me interesa es que conversemos un poquito sobre cómo los aplicamos. Entonces acá me gustaría cederles la palabra a ustedes para que me cuenten dentro de lo que ustedes, algunos que llevan poco tiempo en el colegio, algunos ya llevan mucho tiempo en el colegio, ya son papás de 11, algunos fueron estudiantes, otros no, pero que me contaran un poquito cómo aplican ustedes la disciplina de confianza en sus casas, cómo creen que la aplican. Me gustaría dar la palabra a alguien, un par de padres que me cuenten cómo lo llevan a la práctica. Alguien de pronto que quisiera animarse. Bien, aquí tengo a Juan Eduardo, pero es una mamá. Sí, Catalina, ¿cómo estás? Si se te está oyendo de pronto muy... ¿Me escuchas a mí? un poquito mejor. Catalina, ¿cierto? Sí, Catalina. Eh, Perfecto. Cuéntanos, Catalina, tú cómo lo llevas a la práctica. Sí, ¿qué ideas pues tienes? Juan Eduardo es un niño de 6 años, está en Montessori 3, em, y en ese momento este factor es como de hábitos y de generarle como ciertas responsabilidades pequeñas, que recoja sus cosas, que recoja el plato, que recoja ese tipo de cosas, y ya lo está haciendo de manera autónoma, digamos, ya no tengo que decírselo a cada rato, son cosas así como de hábitos, y, o a veces cuando le digo el tiempo que puede estar jugando, le pongo el timer y yo le digo, yo ya lo escuché, tú lo escuchaste, y me dice, sí, ya lo escuché. Le dije, y entonces él quiere seguir, claramente, hasta él quiere seguir, él no mide el tema del timer cuando le pongo el juego en el computador. Pero pues así poco a poco es que he estado con él como diciéndole, tú lo dijiste, tú cumples lo que tú dijiste y tú fuiste el que puso la hora o las 2 horas, no yo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Me parece buenísimo lo que cuentas, por un lado, porque por supuesto trabajar esto con niños, pues es distinto a trabajarlo con adolescentes y creo que es un reto trabajarlo con niños, pero hablaste de unos elementos importantísimos de la importancia de los hábitos, de algo esencial que es empezar a generar en él pequeñas responsabilidades para ir generando autonomía. Entonces, pusiste unos ejemplos buenísimos y excelentes. Esta es una manera clara y práctica de llevar la disciplina de confianza a la casa. Buenísimo, muchas gracias Catalina. Veo que acá dicen Irotama pidió la palabra, entonces por supuesto. Bueno, buenos días, Juan Sebastián, buenos días a todos. Este concepto de la disciplina de confianza se pone bastante interesante en la adolescencia y más en este contexto de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, digamos que ya empieza uno a enfrentar todas estas situaciones de la tecnología, del uso del celular, de los chats. Entonces, de pronto, esa disciplina toca empezar que ellos mismos sepan moderar los contenidos y muchas veces se aprende a punta del error y a punta de unos errores y unas experiencias duras, dolorosas, donde uno ya a raíz de esos choques y todas esas caídas es que uno en familia reflexiona sobre los peligros que pueden tener las redes y lo que pasa. Entonces, digamos que en ese sentido, cuando ellos empiezan a tener esos espacios de libertad con redes,
ocurren esos errores y a partir de esos errores aprenden ellos y aprende uno. Entonces, la verdad, ahorita es cuando más se ve la importancia de manejar eso, porque ellos ya quieren estar libres, quieren tener amigos, quieren conocer gente. Ahorita en pandemia tienen muchas limitaciones. Yo creo que es un reto manejar una adolescencia en este contexto de restricción de todo, pero yo lo he visto particularmente en eso. Y digamos, si uno tiene que trabajar y estudiar con ellos en casa y uno está muy ocupado, uno los tiene que dejar un poco pues solos y decir, mira, haz de cuenta que estás en el colegio y estás conectado en tu clase y estás poniendo atención y el resultado te corresponde a ti. Entonces yo lo he vivido en la adolescencia en ese par de experiencias. Buenísimo, Margarita. Si mal no estoy, muchas gracias por tu comentario, excelente. Y también mencionas varias cosas muy importantes, por supuesto, los retos que supone la adolescencia, distinto a aplicar la disciplina de confianza con los niños y con los adolescentes, por un lado, pero mencionaste una cosa esencial, que es aprender de los errores, construir sobre los errores, y mencionaste también ese tema de la libertad, esa tensión entre dar más libertad y al mismo tiempo atado con lo que mencionaba Catalina, el reto de cómo generar libertad y responsabilidad. Pero por supuesto que el tema de la libertad, de un uso de la libertad es un tema esencial cuando hablamos de disciplina de confianza. Buenísimo, buenísimos esos aportes y perfecto. Veo también que está María. Muchas gracias, Margarita. María, por favor, tienes la palabra. Hola, hola, buenos días a todos. Bueno, prácticamente somos nuevos en el colegio, bueno, ya año y medio, y yo creo que esa disciplina de confianza ha funcionado al revés. Estefano es el que nos dice a nosotros, oiga, confíen en mí, lógicamente con todas las medidas, pero yo creo que eso todo lo que viene del colegio. O sea, confíen en mí, eso es lo que me están enseñando, eso es lo que me están diciendo. Entonces, en este caso, pues tratamos pues, de confiar y darle todas esas herramientas para que él sea autosuficiente, por decirlo así, en estos tiempos tan difíciles. Entonces, yo creo que es todo lo que viene del colegio y que él trata de enseñárnoslo a nosotros. Gracias. Gracias, María. Muy buenos días. Sí, también hay dos elementos muy interesantes. Uno, como cuando los papás son nuevos y no conocen también la comunidad, como también son los mismos niños los que van educando o llevando esos conceptos a la casa, por supuesto. Y la idea de la confianza, que es muy importante, que es base de la disciplina de confianza, en dos niveles. Uno, en la importancia de creer en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, de creer en su potencial, ¿sí? Y dos, en creer, en confiar en su palabra, exactamente. Entonces también es un elemento muy importante y muy bonito cuando él les dice, crean en mí, confíen en mí. Maravilloso, lindísimo. Y también otra buena manera de ilustrar cómo llevar la disciplina de confianza al hogar. Le cedo acá también la palabra a Jorge, con quien además hace poquito tuvimos un ejercicio de reflexión muy lindísimo, muy lindo, perdón, lindísimo, que creo que ilustra también lo que es disciplina de confianza. Sigue, Jorge. Sí, iba a reforzar ese elemento. Realmente nosotros en casa lo que siempre que podemos hacernos una reflexión y en los momentos difíciles donde se ha podido cometer un error, hacemos la reflexión. Digo, se ha podido porque siempre damos la posibilidad de que no se haya cometido. Y eso nos permite hacer una reflexión sobre las consecuencias. Y aunque en un primer momento no se acepte el error, siempre vemos que nuestro hijo va a hacer como la asimilación de la reflexión y regresa el mismo día, al día siguiente, y realmente termina haciendo una aceptación del error, entendiendo cuáles son las consecuencias de él, y creo que en ese proceso, como bien decíamos ahorita, que siempre cuando se da la confianza, se da la libertad, hay un campo para la equivocación, para el error, pues es la única manera de generar
reflexión y autonomía en los hijos. También quería advertir que somos nuevos en el colegio y ha sido un gusto y un honor poder haber compartido mis principios que nos han servido y reafirmado los valores que significan. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Jorge. Sí, tú mencionas también la importancia de la reflexión, del diálogo, de dar tiempo para que nuestros hijos, nuestros estudiantes, sus hijos puedan ir poco a poco asimilando. Y pues en el caso de ustedes, de tu familia y de tu hijo, que los he podido acompañar y que tuvimos un espacio muy valioso, ustedes, yo siento que de muchísimas maneras, a pesar de que son nuevos en la comunidad, viven la disciplina de confianza por el tipo de relaciones que ustedes como padres tienen con su hijo, por el diálogo, por la cercanía, por la confianza. Recuerdo que en la entrevista que tuvimos de admisión, su hijo mencionaba que ese nivel de cercanía y de confianza que había con ustedes. Entonces que yo creo que ustedes lo tienen muy en su ADN también. Y es así. Entonces, gracias por sus intervenciones, creo que todas muy valiosas y todas ilustran maneras distintas de aplicar la disciplina de confianza en el hogar. Yo quiero acá dar como dos posibilidades además adicionales, acá compartiendo. Dicen ustedes, sí. Uno, pues hay varias maneras de definir la disciplina de confianza. Cuando uno lee a Don Agustín o oye los discursos del Prof. Bain o distintos rectores, digamos que la definen de manera distinta. A mí me gusta mucho la definición original de Don Agustín, que él habla de un par de elementos muy importantes. Él dice que la base de la disciplina de confianza, por supuesto, es la confianza. Ustedes lo mencionaron, varios de ustedes lo mencionaron, y entendiendo la confianza uno, como les decía, como creer en el potencial de nuestros estudiantes, por uno, creer profundamente en ellos, en su bondad y en su capacidad inherente, y dos, creer en sus palabras, confiar en ellos. Cuando damos confianza, empoderamos. Cuando damos confianza, generamos autoestima. Es algo muy importante para nuestro modelo pedagógico, para las convicciones del gimnasio moderno. Entonces, tiene que ver uno con eso, con dar confianza. Segundo, tiene que ver con algo esencial, que es educar con razones, no con el miedo, ¿sí? Entonces, don Agustín hablaba que uno de los propósitos del colegio era formar ciudadanos para la democracia, que pensaran por sí mismos, que fueran autónomos y que tuvieran la capacidad de disentir, de decir, no estoy de acuerdo. Para eso es importante educar con razones, ¿sí? Dar razones frente a las decisiones que tomamos y dialogar. No significa, por supuesto, que no haya límites, no significa que a veces no haya que tomar decisiones firmes, no significa que no haya consecuencias cuando los estudiantes se equivocan, por supuesto que no. Los límites y las consecuencias y las normas son esenciales para el buen desarrollo de cualquier niño y adolescente. Dan seguridad, ¿sí? Asumir consecuencias por los errores genera autonomía, responsabilidad, que es algo muy importante. Pero sí no relacionarnos con ellos desde el miedo o simplemente desde la autoridad, sino desde el diálogo y las razones. Esa es como la base de la disciplina de confianza, como la entiende don Agustín, ¿sí? Repito, porque queremos generar estudiantes y personas autónomas, por un lado, que puedan pensar por sí mismos, y responsables, que asuman, tomen decisiones y asuman ellos mismos las consecuencias de sus decisiones. Entonces aquí habría como dos cosas que podríamos hacer en casa, seguramente ustedes las hacen, que tiene que ver, uno, la importancia de escuchar antes de hablar, para que podamos generar diálogo. Nosotros a veces como profesores, como padres, tendemos a hablar mucho y no a conocer la versión de nuestros hijos, por ejemplo. Entonces, lo primero sería oírlos mucho, escucharlos mucho para conocer muy bien, para conocer en qué están, para conocer cuáles son sus preferencias, para conocer qué piensan. Siempre preguntar
preguntar, preguntar, preguntar. Eso sería una manera de poner la disciplina de confianza en práctica. La importancia de formarnos en la escucha presente y cuando estamos con nuestros hijos, escucharlos con atención, ¿sí? La escucha es un arte. Hoy en día es cada vez más difícil porque estamos todo el día pegados a un celular, pendientes del WhatsApp, con miles de estímulos, pero si podemos generar algunos espacios, sea en la comida, o si salimos a caminar con ellos, o si estamos jugando con ellos, o en el parque con ellos, o en fin, o en un trayecto, en el carro, pues que realmente estemos presentes, totalmente presentes, para conocerlos un poquito más y para conocer su punto de vista antes de dar nuestro punto de vista, ¿sí? Entonces sería una primera manera de llevar la disciplina de confianza a la práctica. Estar ahí para ellos con todo, digamos, con todo nuestro ser. Y esto lo uno con algo, que es una frase que a mí me gusta mucho, que se las digo mucho a los padres cuando conversamos, sobre todo a veces cuando hay hijos que están en situaciones de riesgo, pasando por momentos difíciles, y es, si algo quieren sus hijos de ustedes o nuestros hijos de nosotros, pues, no es nuestro dinero, sino sobre todo es nuestro tiempo, nuestro afecto y nuestra atención, nuestra plena atención, ¿sí? Eso realmente es lo que más valoran. Tiempo, afecto y atención. Entonces, estar presentes para escucharlos bien es regalarles lo que más necesitan, lo que más quieren y una de las maneras de poner la disciplina de confianza en la práctica. Eso por un lado. Y una segunda manera de llevar la disciplina de confianza a la práctica también, y lo mencionaba a alguien, me parece que no recuerdo bien si María o Margarita, es aprendiendo a partir del error. Nosotros en el colegio tenemos eso que se llama el ciclo formativo del error, que es una manera de llevar la disciplina de confianza a la práctica, como de operativizarla. Es como un método, una metodología, ¿sí? Y tiene que ver con qué pasa cuando un niño, un estudiante comete un error. Y entonces el enfoque del colegio no es un enfoque punitivo, sancionador, sino que primero le apunta al diálogo, a la reflexión, a la interiorización y luego sí, a la consecuencia. Entonces, generalmente lo que tendemos a hacer como adultos, cuando nuestros hijos, estudiantes, niños, adolescentes cometen un error, es entrar a reprender inmediatamente. Entonces la propuesta acá sería, antes de hacerlo, antes de reprender, que es necesario, ahí utilicé una palabra que es muy fuerte y no es la palabra de verdad de fondo, que es castigar, sino antes de fijar una consecuencia o de que ellos empiecen a asumir la responsabilidad por sus acciones y reparen, por ejemplo, primero hay que preguntar, habría que preguntar. Entonces, por ejemplo, si uno de nuestros hijos hace algo que le pedimos que no hiciera, por ejemplo, que usó el celular o cogió el computador y les habíamos pedido que no, o que no era el horario, ¿sí? Y mandó un mensaje o hizo algo indebido. Entonces, nuestro impulso natural es de una reprender. ¿Por qué está haciendo eso? Le dije que no, presten el celular, en fin. Si antes de hacer eso preguntamos, oye, cuéntame qué fue lo que pasó. ¿Por qué tienes eso en tus manos si te había dicho que no? ¿Sí? Y empezamos a generar un diálogo para interiorizar. Eso es una manera muy poderosa de educar y de aplicar la disciplina de confianza. Y con preguntas, un par de preguntas sencillas, podemos ir encaminando la reflexión para finalmente generar la consecuencia, porque lo que nos interesa es sobre todo la interiorización y la reflexión. Eso por un lado. Que ellos mismos se vayan dando cuenta
del error, que salga de sus propias palabras y después, por supuesto, que lo asuman y lo reparen. ¿Sí? Entonces, sí, nosotros como que cuando un estudiante comete un error desde el colegio, lo que procuramos hacer es, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué actuaste así? ¿A quién le hiciste daño? Es una pregunta muy importante. Realmente los errores más graves son cuando o nos hacemos daño a nosotros mismos o le generamos un daño a alguien más. Entonces, ¿a quién le hiciste daño? ¿Cómo lo puedes reparar? Darles también a ellos la posibilidad de empezar a generar soluciones para que lo reparen antes nosotros de imponer esa solución. Cuando además salen de ellos, son más vinculantes y le apuntan más a la autonomía. Entonces a veces sale mismo de la boca de ellos, no, voy a ofrecer disculpas y voy a limpiar eso que ensucié o a organizar eso que desorganicé o a enviar un mensaje para reparar. ¿Sí? Entonces esa sería como en cuanto a la disciplina de confianza, que tiene que ver con el diálogo, con educar con razones, más que con el miedo y la simple imposición. Dos maneras de llevarlo a la práctica. Uno, la importancia de escuchar muy bien a sus hijos, de hablar con ellos, de conocer siempre lo que está pasando, lo que están viviendo. Y dos, para el caso puntual, cuando asumen un error, cuando cometen un error, preguntar antes de fijar la consecuencia. E ir generando una reflexión para que ellos vayan interiorizando. Ahora, por supuesto, esta herramienta no la podemos agotar. A veces cometen un error y lo que tenemos que hacer es simplemente decir, eso estuvo mal, y más también, sobre todo cuando estamos hablando de niños chiquitos, no podemos volvernos unos filósofos de la educación con cada una de sus acciones. A veces simplemente es decir, eso no, porque eso está mal, porque eso te pone en riesgo a ti o porque nos pone en riesgo a nosotros, punto, eso no se hace. Pero cuando se cometen cierto tipo de errores, pues sí vale la pena generar diálogo y reflexión y luego fijar siempre una consecuencia para que ellos asuman la manera de reparar ese error, que muchas veces puede ser simplemente unas disculpas, a veces puede ser, repito, si se ensució algo, si se rompió algo, ver la manera como eso se repara, o a veces pues sí hay que fijar consecuencias mayores. Por ejemplo, un fin de semana que los estudiantes no salen, o en fin, porque siempre es muy importante que ellos entiendan que sus acciones tienen consecuencias y que las asuman y que hay cosas que no está bien hacer. Entonces eso poco a poco va generando en ellos autonomía y sentido de responsabilidad, que es lo que buscamos con la disciplina de confianza. Entonces, esa sería una manera de ponerlo en práctica. Hay otro principio también, que es muy importante en el colegio, comentamos al principio, que es la idea de educar, no solo instruir, que es un pilar educativo muy importante. Y cuando leemos a don Agustín, y él habla de esa idea, dice, y es, en el colegio nos preocupamos es por la formación integral, no solamente por la formación intelectual, que es muy importante. En el colegio buscamos el desarrollo pleno de nuestros estudiantes y sobre todo habla de algo muy importante que es el carácter. Cuando don Agustín habla de educar, él entiende por educar el desarrollo del carácter. Y por carácter entendemos el desarrollo de la personalidad, de ciertos rasgos de la personalidad, donde entran los valores, muy importante, y los recursos propios, las fortalezas del carácter, los recursos personales para afrontar la vida y para afrontar las situaciones difíciles de la vida. La educación del carácter es algo que no se olvida, es algo que permanece para siempre. Por eso él hablaba mucho y nosotros hacemos mucho énfasis en forjar el carácter. Educación del carácter es educación que permanece para toda la vida. Y ahí hay muchas maneras de desarrollar el carácter. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Cuando trabajamos en valores humanos, valores éticos, estamos trabajando en el carácter.
cuando trabajamos en temas como el respeto, la integridad, la bondad, la empatía, estamos trabajando en el carácter de manera decidida. Por supuesto, sabemos que eso se forma con el ejemplo. Pero hay una manera muy poderosa y muy práctica de desarrollar el carácter en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, que tiene que ver con conocer las fortalezas de ellos, para apreciarlas y para hacer énfasis en ellas. Y para que cuando nuestros hijos estén asumiendo una dificultad o un reto y los estemos apoyando, los apoyemos vía recordarles cuáles son sus fortalezas para que ellos mismos, desde sus recursos, afronten las situaciones difíciles. Entonces aquí quisiera darles 1 o 2 minutos para que ustedes piensen muy bien. Y si tuvieran que describir a sus hijos en 3 palabras, me gustaría que hicieran el ejercicio y piensen en 3 fortalezas de sus hijos y que las escriban en un papel. ¿Cómo escribirían ustedes a sus hijos en 3 fortalezas? Y les voy a dar una guía que les puede servir. De pronto uno inmediatamente piensa en 1, 2 cosas que se le vienen a la mente cuando piensa en ellos. Pero les voy a dejar acá, esto es un mapa muy chévere y hay como varios modelos teóricos del carácter y las fortalezas. Hay uno que seguramente ustedes conocen bien, que es para aquellos que trabajan en empresa, en el mundo de las organizaciones, en el sector corporativo, que es el modelo de Gallup. Hay mucha investigación al respecto sobre fortalezas en el trabajo. Este es otro modelo que algunos de ustedes también, si han asistido a la escuela de padres o por ciertos ejercicios que habrán visto que hacen sus hijos y por las izadas de bandera, por ejemplo. Ustedes han visto que nosotros en las izadas de bandera, una de las cosas que reconocemos son fortalezas del carácter. Hace un par de semanas tuvimos nuestra semana del buen trato, donde nos centramos en el amor, en la empatía, en la amistad como fortalezas del carácter. Pero acá hay un mapa bien interesante, este modelo de investigación de Martin Seligman, que es un gran investigador, el padre de la psicología positiva. Ustedes saben que hacemos muchas cosas en psicología positiva en el colegio. Y él básicamente se dedicó a estudiar con un equipo de investigadores pues varias virtudes y fortalezas en distintas culturas y en distintos momentos de la historia. Se hicieron este gran mapa de 24 fortalezas que están presentes en todas las distintas tradiciones, filosofías, religiones, sabidurías del mundo a lo largo de la historia. Entonces ven ustedes al lado izquierdo como están englobadas en grandes virtudes, que son la sabiduría, el valor, el amor y la humanidad, la justicia, la templanza y la trascendencia. Y ahí hay fortalezas asociadas a esas virtudes. Entonces, con la sabiduría ven ustedes la creatividad, la curiosidad, el juicio, el deseo de aprender, la perspectiva. Con el valor ven ustedes el coraje, la perseverancia, la honestidad, el entusiasmo. Con el amor y la humanidad ven ustedes el amor, la bondad, la inteligencia social. En la justicia ven ustedes el trabajo en equipo, el liderazgo, la equidad. En la templanza ven ustedes el perdón, la humildad, la prudencia, el autocontrol. Y con la trascendencia ven ustedes el aprecio por la belleza, por la excelencia, la gratitud, es tan importante, tan importante, la esperanza, el sentido del humor y la espiritualidad. Entonces, bien sea que piensen en estas, que son, como les digo, es un mapa que nos sirve para tratar de encajar eso que vemos en nuestros hijos, como precisarlo, o hay otro tipo de cosas que de pronto no están acá, que ustedes ven en sus hijos y reconocen como una fortaleza. Entonces, si hubiera tres palabras que se les vienen a la mente cuando piensan en las fortalezas de sus hijos, que pueden ser estas de acá que estoy proyectando, u otras, ¿cuáles serían? Hagan ese ejercicio, por favor. Doy 1 minuto más para que escriban eso en su celular, en una hoja o en el computador desde el que están conectados.
nosotros en el colegio también, en varios espacios y sobre todo con los estudiantes grandes en el bachillerato, pero también con los estudiantes en primaria, hacemos varios ejercicios al respecto. Hay varios cuestionarios que ayudan a identificar esto de manera precisa, pero ¿quién mejor sino nosotros como padres de ellos, que ustedes que conviven con ellos, en algunos casos durante 18 años, en otros casos durante 4 o 5 años, en el caso de los niños pequeños, pero para ver desde su punto de vista cuáles son esas fortalezas. Y aquí entonces me gustaría también que me contaran un poquito, un par de papás, de mamás, padres o madres, ¿qué 3 cosas escribieron de sus hijos? Bien sea con este mapa de fortalezas o pensando en otras fortalezas que ustedes ven en ellos. Alguien de pronto que quisiera compartir. Eh, pues de Martín, según tu cuadrito, esto como que vi no el cuadrito, pero siempre lo he visto en él, es la capacidad de reflexión después de algún altercado o algún cosa, es la capacidad de reflexión. Aunque lo vuelve a repetir a la vez siguiente, pero ya como que ella misma asume su responsabilidad más rápido que yo tener que hablarle, y también de perdón, porque como que al principio queda bravo por lo que hizo con todo el mundo, pero él mismo se perdona a sí mismo en el sentido de, dijo, pucha, sí, me equivoqué, la próxima vez así lo vuelve a hacer, de todas maneras, vuelve a hacer toda la reflexión. Es Excelente. Aquí entonces puse reflexión, capacidad de reflexión. Me parece que tiene que ver con sabiduría. Lo que mencionabas también como de madurez. Un poco no mencionaste la palabra, pero me parece que tiene que ver con madurez. Y el tema del perdón, importantísimo. Imagino que por lo que dijiste, que se perdona cuando él comete un error, se perdona, reflexiona y sigue para adelante, cual es buenísimo. O también seguramente una persona que se perdona a sí misma también tiene capacidad de perdonar a los demás. Y creo que esas todas además encajan en este mapa en virtudes como la templanza y la sabiduría. Está buenísimo. Muchas gracias súper. por compartir, Vania. Veo también acá, Juan Eduardo Catalina, que pusiste curiosidad. Muy bien. Sentido del humor. Excelente. Y perdón, buenísimas también, la curiosidad, base también para el aprendizaje. ¿Querías hablar, Catalina? Ahí veo que el micrófono. Sí, el sentido del humor de mi hijo, aunque a veces parece que está muy serio, le gusta como digo, a su edad hacer, decimos payasadas, ser simpático, que todos estén como bien, molestar a sus hermanos, a su papá, o sea, pero medido, ¿sabes? Medido, o sea, no es, él es medido cuando hace eso también, ya cuando uno como que dice ya no más, es que ya el sentido del humor a cierta edad como que uno los va frenando, lo dejamos, pero él se da cuenta. Entonces es chévere, es tomador del pelo chévere. Buenísimo. Y el perdón también, porque también pues a esta edad cualquier juego que pierda, cualquier cosa es un genio horrible para uno como adulto, pero él lo supera rápido y ya después sigue o si se pone bravo, incluso conmigo, ya después sigue tranquilo, uno no le siente como con estos hábitos de rencor o cosas así, sino va tranquilo. Buenísimo, buenísimo porque, bueno, la curiosidad, excelente, como te decía, muy ligado al tema del aprendizaje, excelente, y de la sabiduría, por supuesto, el sentido del humor, importantísimo, además, por un lado, muy ligado con el colegio, con el espíritu gimnasiano, el humor es algo muy, muy importante y además algo muy importante para afrontar la vida, que
que es una gran herramienta. Si nosotros no nos tomamos la vida con humor, ciertas situaciones, yo creo que las personas que, por un lado el humor, como dice Pompilio, que es uno de nuestros grandes profesores, tiene que ver con capacidad crítica, de tomar distancia a las situaciones, por un lado, y también aligera, entonces nos sirve para afrontar la vida. Creo que es una muy buena competencia para afrontar la vida en todo momento, para disfrutarla, para afrontar la dificultad. Y el perdón, importantísimo también, ya hablábamos de él, que es también yo creo que una cualidad también de orden espiritual, ¿no? Entonces, buenísimo. Veo que hay varios comentarios y personas que levantaron la mano. Primero con las personas que levantaron la mano. Aquí entonces veo que hay 2 Marías. Primero voy a la que tiene iPhone de María. Está más a la izquierda. Gracias, hola Juan Sebastián. Yo soy la mamá de Jacobo Salazar y la mamá de David Cardoso, que es egresado del Moderno, gracias a Dios. Y mira, yo encuentro que Jacobo tiene algo que tienen, hoy en día se ve muy poco en los niños, y es que él es muy sensible. Un poco en exceso a veces, pero todavía tiene la sensibilidad de que aún a sus 10 añitos ve una película y siente cuando algo está doliéndole a alguien y a él le duele, que eso me parece muy bonito, me parece súper valioso porque hoy en día los niños se vuelven grandecitos y pierden como esa sensibilidad. Y pues como dicen todos los papás, ya hoy superan la rabia, se ponen bravos con 1, 2 días, pero tienen la capacidad de levantarse y decirte te amo. Eso encuentro valioso en mí. Eso está buenísimo, María, muchas gracias. Mira que yo me siento muy identificado además con el tema de la sensibilidad, que yo toda la vida soy una persona bien sensible, y creo que es una cualidad muy especial. A veces conversando con algunas familias también que tienen hijos que son bien sensibles, se preocupan un poco y lo ven como más como una deficiencia, como es que mi hijo es muy sensible, se afecta mucho por todo, las cosas lo afectan mucho, y hay como 2 cosas con lo que tú dices. Uno, recordar, por supuesto, que como en las tragedias griegas, siempre en cualquier héroe y en cualquier personaje, su mayor virtud es a la vez su mayor defecto, ¿sí? Toda virtud tiene 2 caras, y con el tema de la sensibilidad creo que es una fortaleza muy linda porque es la base de la empatía y de la inteligencia socioemocional también, ¿no? Entonces, maravilloso porque yo creo que las personas sensibles tienen ahí una capacidad de compenetrarse muy bien con los demás. Es como una competencia muy de la humanidad. Entonces, es muy bonita, maravilloso. Gracias. Y me siento muy identificado. Bueno, y finalmente acá también la otra María, que levantó la mano. Ayola, bueno, voy a ser muy rápida porque algunas cosas las han dicho. Sí, la sensibilidad, ya hablaron de eso definitivamente, y la imaginación. Es impresionante sus escritos y todo lo imaginativo que puede ser Estéfano. Y también me encanta ese sentido como de independencia, cómo le gusta hacer las labores y las tareas que le mandan a hacer en el colegio con una facilidad. Eso también me puedo resaltar de Estéfano. Excelente, María, muchas gracias. Además de la sensibilidad, maravilloso, la imaginación, buenísimo, capacidad creativa, sí que es importante, y la independencia también, ni se diga. Yo creo que fíjense que la disciplina de confianza le apunta a la autonomía, dependencia, capacidad crítica, responsabilidad, y eso es lo que queremos, ¿no? Personas que puedan ser independientes y asumir la vida por sí mismos, a partir de sus propias convicciones. Entonces, maravilloso. Y veo que hay muchas cosas más que pusieron acá, les agradezco mucho, buenísimas, de bondad, autocontrol, entusiasmo, capacidad crítica, empatía, solidaridad, curiosidad, creatividad, sentido del humor, gratitud y entusiasmo. Entonces, lo importante acá, para retomarlo con lo que estábamos conversando, lo importante, repito, perdón, acá vuelvo y comparto con ustedes.
serían dos cosas. Uno, entonces tengan esa lista con ustedes siempre a la mano, si la apuntaron en un papelito o en el celular o en el computador, lo pueden tener cerca o en su mesita de noche, porque una de las maneras, repito, entonces, de cómo conectamos esto. El segundo principio es la idea de educar, no solo instruir. Principio esencial para nuestro modelo pedagógico. Cuando hablamos de educar, hablamos de desarrollar el carácter. La educación del carácter es algo que no se olvida, es un sello que tenemos en nuestra vida. El carácter es ese conjunto de rasgos de nuestra personalidad que nos permite afrontar la vida de mejor manera. Son nuestros recursos internos. A eso tenemos que dedicarle mucho tiempo. Ustedes como padres, nosotros como profesores en el colegio, porque ese es uno de los mejores regalos que les podemos dar para sus vidas. Sabemos que el carácter tiene que ver, uno, por supuesto, con los valores, que es algo esencial. Hay muchas maneras de desarrollar el carácter, pero una de ellas, muy poderosa, tiene que ver con ser conscientes nosotros, conocer muy bien las fortalezas de nuestros hijos, sus recursos, apreciarlas, las cosas que se aprecian crecen. Cuando apreciamos a alguien en nosotros, una de las maneras de desarrollar el carácter es nosotros y en los demás, es apreciar nuestras fortalezas y las fortalezas de los otros. Entonces, para que ellos vayan desarrollándolas, podemos apreciarlas constantemente, recordarles a ellos. Y, por ejemplo, cuando estén asumiendo un momento difícil, cuando tengan una tarea difícil en el colegio o en la vida, no hacerlas, no. Acuérdense esa idea tan importante de educar, no es prepararles la vida, sino prepararlos para la vida. Entonces, permitir que ellos asuman esas dificultades, esos momentos y esos retos, por supuesto, con nuestra compañía, pero desde sus fortalezas. Entonces, cuando ustedes me decían, no, es que mi hijo es sensible, tiene imaginación, es crítico, tiene capacidad de perdón, es empático, en fin. Entonces, cuando ellos estén frente a una dificultad o un momento que los tense, que sea para ellos retador, la manera de acompañarlos es decir, bueno, ¿cómo puedes afrontar esto desde tu imaginación, desde tu capacidad de perdón, desde tu sensibilidad, desde tu curiosidad? ¿Sí? Entonces, permanentemente recordarles a ellos, no se te olvide, cuando los veamos que algo les sale bien porque están poniendo en práctica sus fortalezas, reconocer eso. Oye, qué maravilla que te fue bien con esta tarea y eso es gracias a tu sentido de la curiosidad y a tu capacidad de trabajo. Qué maravilla que lograste solucionar tu conflicto con tu hermanito o con tu amigo o con tu papá o con tu mamá o con tus tíos y eso se debe a tu capacidad de perdón. Te felicito. A medida en que tú sigas poniendo en práctica esa cualidad que tienes, te va a ir muy bien en tus relaciones en la vida. Perdonar es importante. Qué maravilla que lograste sacar esto adelante. Eso es gracias a tu creatividad y a tu capacidad de imaginar, ¿sí? Entonces, permanentemente apreciar en ellos esas fortalezas. Cuando se enfrenten a un reto, decir, bueno, ¿cómo vas a asumir esto? Desde tu imaginación, desde tu capacidad crítica. Entonces, eso de tener claridad sobre las fortalezas de nuestros hijos, de apreciarlas, de hacer énfasis en ellas, de recordárselas, es una manera muy poderosa de desarrollar el carácter de ellos. Y cuando desarrollamos el carácter de ellos, estamos educando en el sentido más amplio. Estamos desarrollando este segundo principio, que es muy importante para nuestra comunidad. Quiero hacerles una pregunta. Ya son las 8 de la mañana. Me faltó por desarrollar un tercer principio, que es la idea de lo que sea el maestro, será la escuela. Son las 8, ¿nos podemos quedar conversando unos 15 minutos más? Sí. Sí, aquellas personas que se tengan que ir, porque ya inician sus labores, pues perfecto. Si algunas personas adicionalmente se pueden quedar, podemos conversar unos 15 minutos más, que hemos generado un diálogo y creo que es más valioso cuando conversamos y compartimos que solamente cuando yo digo algo, a mí me gusta mucho más y también la idea. Entonces, perfecto, nos vamos a quedar unos 15 Súper. minutos más.
Y repito, si alguno de ustedes se tiene que ir, pues no pasa nada. Bien, entonces, gracias. Y gracias a todas las personas también en el chat que participaron y que se tienen que ir. Les agradezco mucho. Y sobre todo, pues gracias por sus hijos, porque en la medida en que reflexionemos y vayamos pensando estos temas, pues seremos mejores papás y mejores educadores. Bien. Finalmente también, entonces, quería conversar de este otro principio que es tan importante. Este tercer principio, que es la idea de lo que sea el maestro, será la escuela. Bien. Y este es un principio esencial y lo podemos parafrasear, cambiar un poquito, y es, por supuesto, lo que sea el padre, la madre, lo que sea la familia, será el hogar y serán los hijos. Porque sabemos que si algo educa de manera profunda y poderosa, es el ejemplo y el ambiente que construimos. Porque recuerdan también muchas veces que lo que les decimos a nuestros hijos les entra por una oreja y les sale por la otra. Como decía John Dewey, el gran filósofo y pensador y gran maestro de Don Agustín, el ambiente educa más que el discurso. También lo que dicen las investigaciones es, en temas de formación humana, desarrollo del carácter, pues lo que tiene más poder es el ejemplo y el ambiente. Entonces, en ese sentido, una de las maneras como podemos poner en práctica este principio, lo que sea el maestro será la escuela, o lo que sea los padres será el hogar, que es una escuela importantísima, por supuesto, es eso que ustedes quieren ver en sus hijos, trabajen ustedes primero en ustedes mismos. Entonces, si ustedes quieren que sus hijos sean responsables, disciplinados, pues preocúpense ustedes antes por sus hábitos, por su disciplina, por su sentido de la responsabilidad. Que ellos crecerán con eso, crecerán viendo ese ejemplo y crecerán viendo eso en su ambiente. Eso es más importante. Si ustedes quieren que sus hijos sean correctos, honestos, bondadosos, alegres, preocúpense ustedes por cultivar en ustedes esa alegría, esa honestidad, ese amor. Yo muchas veces conversando con padres, en familias, por ejemplo, del bachillerato, algunos que están preocupados por el tema del alcohol, por ejemplo. Pero revisamos y nos damos cuenta que han crecido en un ambiente donde los adultos pues han consumido alcohol, bastante alcohol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que ellos crezcan un poquito menos expuestos a problemas de adicciones y ese tipo de cosas, primero revisemos nosotros nuestra conducta, que también es difícil a ellos exigirles algo, pedirles algo que nosotros no damos, ¿sí? Entonces eso sería lo primero para reflexionar. Una de las maneras de llevar este principio a la casa sería tener claro qué queremos ver en nuestros hijos y eso que queramos ver en ellos, esas cualidades que queramos ver o características, primero trabajémoslas nosotros. Y poco a poco veremos cómo nuestro ejemplo y eso que vamos generando en el hogar les va llegando a ellos de manera inconsciente. Y eso es muy poderoso. No tenemos que sermonear tanto, ni dar tantos discursos, ni tanta... Que no está mal, por supuesto es importante hablar, por supuesto es importante que ellos tengan claridad sobre los valores nuestros, de nuestra familia, sobre las cosas importantes, eso es muy importante. El discurso es importante, por supuesto. Más poderoso aún, lo sabemos, es la reflexión, es el diálogo, es interiorizar en ellos vía el diálogo lo que queremos ver en ellos, o veíamos en el primer principio,
que es una manera de llevar a la práctica la disciplina de confianza, vía la reflexión, construir sobre los errores, escucharlos muy bien, dialogar. Pero hay una manera aún más poderosa que es trabajar nosotros en nuestro ejemplo. Es identificar qué es lo que queremos ver en ellos y trabajarlo primero nosotros en nosotros. Y eso en el largo plazo generará las condiciones para la formación de ellos. Eso por un lado. Y la invitación permanente que siempre hacemos en el colegio, que se la hacemos a todos los maestros. Por un lado, por eso tenemos una escuela de maestros de formación permanente en temas pedagógicos, temas profesionales y más importante aún en temas humanos. Nosotros tenemos muchos espacios de desarrollo humano en el colegio. Y esa sería la misma invitación para ustedes. Trabajen siempre, permanentemente, hasta el último día, en su propio crecimiento personal. ¿Cómo? Hay muchas maneras de hacerlo y cada quien tiene cosas con las que se siente más identificado y que le gustan más. Y no importa. Hay unos que es a través del arte, a través del deporte, a través de la terapia, a través de la oración, de la lectura, la literatura, la poesía, el cine, a través de la meditación, a través de los espacios que brindamos en la escuela de padres, en el colegio. No importa qué, pero la invitación es tengan permanentemente en ustedes algún espacio en su semana. Hay personas que tienen más tiempo, hay personas que tienen menos tiempo. La pandemia, por supuesto, pues ha sido muy difícil. La virtualidad, los retos en el trabajo, los hijos en las casas, el no poder salir. Por supuesto, estamos viviendo momentos bien exigentes, pero no dejen de cultivarse, no dejen de cultivar, de trabajar en su crecimiento personal a través de cualquier herramienta con la que se sientan más identificados. Porque en la medida en que cada uno de ustedes y de nosotros como padres trabaja en su crecimiento personal, está trabajando en su ejemplo. Cuando uno se transforma uno y se transforma su entorno. Mejoran las relaciones con los demás. Muy importante la calidad de relaciones, ese ambiente en el que crecen nuestros hijos. Entonces, una tercera manera de llevar a la práctica los principios del colegio, con este tercer principio, es trabajar permanentemente en nuestro crecimiento personal. Y repito, hay algunas herramientas que son muy valiosas, pero cada quien sabe también qué es lo que más le funciona. Tengamos espacios a la semana para reflexionar, para estar con nosotros. Y esa es una manera muy poderosa de llevar esto a la práctica. Entonces, bien, y ya para terminar, repito, a mí esta frase que me gusta mucho, que me la dijo un exalumno, yo me acuerdo en una conversación que tuvimos. Pronto, si pudiéramos resumir esta charla en una cosa, sería en esto. Tus hijos no quieren tu dinero, sobre todo quieren tu tiempo, tu afecto y tu atención. Si algo quieren y necesitan, es nuestro tiempo, tiempo de calidad y atención. Entonces, bien, para recapitular, el colegio tiene 5 principios muy importantes que son la base de nuestro modelo pedagógico y de nuestras convicciones más profundas. Están ahí la disciplina de confianza, 1, el espíritu gimnasiano, 2, la escuela activa, 3, la idea de educar, no solo instruir, 4, y la idea de lo que sea el maestro será la escuela, 5. Hoy dejamos de lado la escuela activa, tiene que ver mucho con nuestro modelo pedagógico. Hay varias cosas que podemos hacer en la casa, pero sí, lo dejamos de lado. Hablamos del espíritu gimnasiano,
Sabemos que el espíritu gimnasiano tiene que ver con el ambiente que construimos y con el tipo de relaciones que establecemos, que es un ambiente de humanidad, de afecto, de escucha, de cercanía, de amor. ¿Sí? Ese era el telón de fondo y ese es el ambiente que queremos construir en el colegio y que por supuesto ustedes construyen en sus casas. Ambiente de humanidad, de diálogo, de escucha, de humor, de afecto. Y desarrollamos 3 principios: disciplina de confianza, educarnos o instruir, lo que sea el maestro será la escuela. Y lo importante sobre todo es cómo los podemos aplicar en la cotidianidad. Entonces sabemos que la idea de lo que sea el maestro será la escuela, lo podemos aplicar cuando trabajamos en nuestro ejemplo y en nuestra transformación personal. Aquello que queremos ver en nuestros hijos, lo trabajamos primero en nosotros. Sería una manera de llevar ese principio al hogar. Cuando hablamos de disciplina de confianza, sabemos que podemos trabajarla cuando dialogamos con nuestros hijos, cuando damos espacios de confianza, de libertad, cuando creemos en ellos, creemos en su potencial, y una manera también es cuando aplicamos el ciclo formativo del error. Cuando nuestros hijos se equivoquen, podemos, antes de reprender, generar diálogo y preguntas para ir encaminando el diálogo, para generar en ellos reflexión. Primero reflexión y interiorización, y luego, muy importante, que asuman las consecuencias de sus errores y que reparen. Y finalmente, cuando hablamos de educar, no solo instruir, decimos que una manera de educar es desarrollar el carácter. Y una manera como podemos hacerlo es cuando apreciamos, somos conscientes y apreciamos las fortalezas de nuestros hijos, se las recordamos permanentemente y los invitamos a ponerlas en práctica cuando estén asumiendo situaciones difíciles. Los acompañamos, pero primero que ellos actúen desde esas herramientas que tienen. Ese es como el resumen de la charla en un par de minutos. Y entonces, por supuesto, abro este espacio adicional, unos minutos adicionales para preguntas, comentarios, cosas adicionales que quieran mencionar antes de cerrar. Ana María, por favor. Hola Juan Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, pues yo quiero compartir y agradecer porque lo más importante que he encontrado, soy mamá de 10º y mamá de exalumno, y considero que lo más importante y que como que conlleva todo lo que nos hablaste es que el colegio se basa en el ser para luego llegar al hacer y al tener. Y lo quiero como plasmar en 2 actividades que ellos hacen bien importantes en semestralización, que los lleva es como su prioridad, que pues para algunos es la banda y para otros serán los comités o el aguilucho, donde definitivamente se recoge todo lo que manejaron en el colegio durante la vida y les permite el desarrollar su tolerancia a la frustración, su trabajo en equipo, su liderazgo, su responsabilidad. Y todo siempre es basado en su disciplina de confianza. Entonces agradezco al colegio por todos estos pilares que nos dan y definitivamente basarnos en que la educación tiene que ser primero el ser para llegar al hacer y al tener. Gracias. Muchas gracias, Ana María, por lo que dices. Ya te doy la palabra, Liliana. Y sí, yo creo que tú dices unas cosas muy, muy bonitas y muy poderosas. Sin duda, la idea de trabajar en el ser por encima de lo demás. Fíjate, cuando don Agustín también habla de educar, no solo instruir, está diciendo eso, es trabajar en el ser y no solamente trabajar en el intelecto. Porque una de las maneras, cuando hablamos del ser, el carácter es el ser. El carácter son los valores, son las fortalezas, son las virtudes, son los recursos. Y es que eso
El carácter es algo que nos acompaña toda la vida. Es como el recurso máximo que tenemos para afrontar la vida. Es lo primero a lo que nos aferramos para afrontar las cosas buenas y aprovecharlas y las dificultades. Entonces, totalmente es así. Hay una cosa muy importante también que está detrás de estos principios. Cuando tú hablas de espacios tan importantes como la banda, los comités, el aguilucho, espacios donde se pone en práctica la disciplina de confianza, se genera liderazgo, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, esos espacios son muy importantes porque esos espacios son la vida para los adolescentes. Es lo más importante. Son espacios que ellos lideran sin dirección de profesores, hay acompañamiento, pero son espacios totalmente liderados por ellos y que los preparan para asumir otras situaciones allá afuera cuando se gradúen y cuando estén en la vida. Y hay algo detrás muy importante que es uno de los sellos del colegio que tiene que ver con el empoderamiento. Cuando nosotros hablamos de disciplina de confianza, educar, no solo instruir, lo que queremos en últimas es empoderar a los estudiantes para que ellos sean autónomos, independientes y puedan afrontar la vida por sí mismos. Sobre todo, crean en sí mismos. El empoderamiento tiene que ver con creer en sus recursos, tiene que ver con la autoestima. Es algo muy importante de nuestro modelo y es algo muy importante, como dicen además muchos estudios, para afrontar las dificultades y la vida que se viene más adelante. Entonces, totalmente de acuerdo y muchas gracias. Liliana, tú habías levantado la mano. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo quería felicitarte, Juan Sebastián, y felicitar al colegio, porque con los acontecimientos que están pasando en el país, yo lo que he notado es que mis hijos están formando su propio criterio, respetuoso además con los demás, una capacidad de escucha del otro y de tomar, digamos, como posiciones también centradas tan importantes hoy en día. Yo creo que estas discusiones tienen que ver también con valores humanos, con entender, digamos, como la posición del otro. Y me parece que estos ejercicios también con papás y recordar precisamente la importancia de formar hijos, de la formación en valores, es relevantísimo en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Sí, mira, el colegio le dedica a eso bastante tiempo, bastante energía. El tema de que formen su propio criterio es importantísimo, porque es una de las finalidades de la disciplina de confianza, la capacidad de disentir. A nosotros lo que nos importa es que cada estudiante tenga una suposición sobre lo que pasa, no importa cuál, mientras sea fundamentada, pero que tenga su propio criterio y también su capacidad de tomar sus propias decisiones, porque eso es autonomía. Entonces eso es muy importante. Y también una cosa adicional es que, mira, a veces ciertos colegios, yo lo que veo, ciertos modelos educativos se centran mucho en el desarrollo del intelecto, que es muy importante. Y ven el tema de los valores como algo bonito, pero como que no tiene retorno, ¿sí? Si uno lo mira desde una perspectiva de, por ejemplo, de éxito profesional, diciendo, pues sí, eso es bonito y es importante, pero acá lo que necesitamos es formar muy buenos matemáticos, por ejemplo. Y de verdad, se desconoce una cosa muy importante, que es que invertir en valores no solo es importantísimo para construir una mejor sociedad, para que nuestros estudiantes puedan construir mejores relaciones y para su desarrollo humano más profundo, su desarrollo espiritual, ¿sí? Cuanto a temas como la bondad, el respeto. Pero también pasa que en la medida en que uno practica los valores se vuelven hábitos y se transforman en virtudes. Es decir, el trabajo en valores es trabajo, por supuesto, en carácter. Y repito, la mejor inversión que podemos hacer nosotros, eso desde nuestro modelo pedagógico, desde lo que dicen muchos teóricos y muchos psicólogos, es en trabajar en el carácter de
de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, porque es lo que los va a acompañar toda la vida. El carácter son los recursos internos que cada ser humano tiene para afrontar la dificultad, para afrontar la vida. Entonces, cuando uno además conversa, por ejemplo, nosotros conversando con exalumnos destacados que han sido muy exitosos, y por éxito no me refiero a éxito económico, sino a que han logrado cumplir sus sueños y desde distintos rincones, pues contribuir a una mejor sociedad, realizarse personalmente y contribuir a una mejor sociedad. Ellos lo que mencionan es que lo que les ha permitido crecer y triunfar es el carácter que aprendieron en sus excursiones, que aprendieron en los espacios de autonomía, el liderazgo, el trabajo en equipo, la fuerza, la capacidad de pararse frente a las dificultades, ¿sí? Entonces, es una inversión de verdad muy importante, porque es que son los recursos que ellos van a tener para afrontar la vida. Yo pongo un ejemplo de algo cuando yo hablo del carácter que ha sido mi experiencia personal, que a mí me gusta mucho compartir. La situación más difícil, una de las situaciones más difíciles que yo he vivido en mi vida es la muerte de mi padre. Yo tuve una relación con mi padre absolutamente maravillosa y hermosa, un ser humano fuera de serie. Y siempre mi papá fue un papá mayor. Y cuando yo era joven, en el colegio, adolescente, mi papá tuvo un preinfarto. Entonces, casi se muere y eso a mí me impactó mucho y logró vivir 20 años más. Y cuando él se murió, una de las fortalezas que yo tengo, uno de los recursos internos que tengo es la gratitud. Mi familia es una familia que da las gracias por todo, entonces yo crecí en eso y soy una persona muy apreciativa y vivo desde la gratitud. De manera inconsciente, nunca me dijeron que tenía que dar las gracias, por nada, sino así crecí. Entonces, soy una persona muy agradecida, muy apreciativa. Es uno de mis recursos. Cuando mi papá murió, a mí lo que me permitió hacer el duelo, pero fue una cosa inconsciente, yo todavía no había estudiado estas cosas y las tenía tan presentes, pero inmediatamente lo que yo hice fue, le doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida, porque mi papá se pudo haber muerto hace 20 años y la vida me lo regaló 20 años más, y 20 años importantísimos, mi adolescencia, mi etapa en la universidad, mi inicio en el mundo profesional, y eso para mí fue maravilloso, ¿sí? Y ya después cuando yo hago el ejercicio en retrospectiva me di cuenta que lo que me permitió a mí superar ese momento fue ese recurso interno, ¿sí? Y así pasa con el ser humano, consciente o inconscientemente. El ser humano siempre se aferra a esos recursos que tiene para afrontar y salir adelante. Y entonces lo que tenemos que hacer también es hacerlos muy conscientes y ponerlos en práctica, porque así esos recursos van creciendo y nuestro carácter se va expandiendo y se va forjando. Entonces, invertir en valores, invertir en el ser, invertir en los recursos, en el autoconocimiento, en el carácter, es invertir en el mejor desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Entonces, es así, como tú dices, Liliana. Bueno, son las 8:25. No sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional, algún tema adicional, pronto. Entonces, me parece que no. Entonces, quiero dar las gracias por su presencia, por su participación. Y bueno, yo creo que estos espacios de reflexión pues siempre son muy valiosos y por favor tengan siempre eso presente, tengan muy presentes las fortalezas de sus hijos, tanto si usamos este mapa que les presenté hoy como otras que vieron, tengan eso siempre muy presente y relaciónense con ellos siempre desde sus fortalezas, por favor, porque eso nos permite generar mucho crecimiento y desarrollo humano. Entonces les mando un abrazo muy grande, les deseo muy feliz día, muy feliz semana. Estamos pasando por un momento difícil todos, como humanidad con la pandemia y con la situación del país, y ahí tenemos que estar muy aferrados a esos recursos, por un lado de ellos, de nosotros, y siempre tratando de generar esperanza. Una cosa muy bonita que nos pasó también para despedirme a principio de año, que tuvimos esa charla tan linda en la Escuela de Maestros con el profesor Paudiel, Thakur Paudiel, que fue ministro de Educación de Bután, es un premio Nobel de Educación, el equivalente pues,
Y él nos decía que en estos momentos la principal labor de la educación es generar esperanza, sembrar esperanza. Y la manera como podemos sembrar esperanza es apreciar las cosas buenas que tenemos, sean las fortalezas o las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, la salud, nuestras relaciones y bueno, hay muchas oportunidades que tenemos nosotros que somos una comunidad privilegiada. Entonces también mi invitación es centrarnos en la apreciación y en la gratitud. Es algo que nos va a permitir afrontar de mejor manera este momento difícil por el que pasamos. Tenemos que sembrar mucha esperanza para nuestros hijos, para su futuro, para nuestro país. Entonces, gracias a todos y les deseo muy feliz semana y un abrazo muy grande. Y seguimos por ahí compartiendo.